¿Qué onda, René? Hola, Carla. Entonces, a Ya. ver, di al aire lo que me empezaste a contar ahorita antes de empezar a grabar. Es que le digo a René, te voy a enseñar algo que estoy muy orgullosa. Si no te gusta, igual dices que está muy bonito. Y entonces me dijo, no, porque cuando se le enseñé me dijo, mejor me lo cuentas al aire. Mira, por favor. Esto es un Granny Square. Para que los que nos están escuchando, es un tejidito que hizo Carla, Exacto, es un azul cuadrito. celeste, un cuadrito de estambre, ¿no? ¿Se llama estambre eso? Estambre, sí, claro. Ajá. Pero es un patrón importante porque es como, o sea, ya que aprendes a hacer las 3 puntadas básicas del crochet, que es la cadena, el single crochet, el double crochet y el half double crochet, este, lo que sigue es hacer un granny square, como se le llama como un cuadrito de abuelita. Y entonces, bueno, desde hace un par de meses empecé a tejer porque no sé si te acuerdas que me fui a Cleveland por un tema médico y ahí Sí. una de las cosas que aprendí es la importancia de tener lo que le llamaban ahí active leisure, ¿no? O sea, como que hoy en día vivimos o estamos en modo trabajo, 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 o en modo couch potato consumiendo contenido de manera pasiva. Y entonces aprendí a tejer mal, pero y ahora estoy obsessed, o sea, pero obsessed de que todo el día veo videos de crochet A y ver, ya sé o la sea, diferencia entre los estambres y así. tú me enseñaste eso y yo lo que pensé, por un lado, es un flex de que te acabas de aventar no sé cuántas horas en un avión y necesitabas una actividad, ¿verdad? Pero mi gran pregunta es, ¿qué tenis traías puestos mientras estabas tejiendo ese estambre? ¿Qué tenis? Ajá. ¿Tus Skechers? O sea, ahora sí ya full circle. De plano, Fíjate que curiosamente no, porque sí me llevé, o sea, los únicos tenis que ¿traías me llevé tus anteojitos así chiquitos, así viendo? De que sí, los que tienes atrás pegado en el celular, ¿no? O sea, los sí, típicos que el bueno, no, lentito, esos, no así. ajá, okey. Esos O sea, me está tejiendo con diciendo tus que ya estoy Skechers. oficialmente entrando a la edad avanzada, lo cual no es cierto. La verdad, el crochet hoy en día se ha puesto súper de moda y deberías de darte una vuelta por las hojas por los videos. No sabes cuántos influencers de crochet hay. Pero, y aparte, lo que yo siempre había oído que tejer es un proceso muy matemático y nunca lo había entendido. Y es súper matemático. O sea, la creación de los patrones es muy matemático. O sea, bueno, quiero glorificar un hobby de abuelita. ¿Qué Está quieres que muy te bien. diga? O sea, tienes razón, fíjate, me acordé yo un artículo que leí hace muchos años del actividades de ese tipo que no te requieren realmente un esfuerzo mental, te mantienen ocupado, ¿no? Y que sí estás, o sea, y te permiten pensar otras cosas y demás, ¿no? Y, d en mi caso, yo me acuerdo que un ejemplo que venía, y estoy hablando hace muchos años, pero era manejar. O sea, manejar es Mm, una actividad que para la mayoría, pues, realmente no requieres estar absolutamente concentrado, te permite pensar en otras cosas, pero sí pero no puedes estar haciendo tampoco otras cosas. Sí requiere, claro, para mí es un poco eso, tienes que estar ¿no? alerta. Claro, o en mi caso, a lo mejor también correr, o sea, termina haciendo cosas de ese tipo, ¿no? Sí, y es Pero como medio meditativo, me imagino que igual que claro, correr. Yo nunca he leído este libro de Murakami de correr, pero, o sea, son cosas que sí descansan la mente, pero de una manera muy activa. Y como nunca sí, voy a correr, en fin, estoy muy de contenta con mi acuerdo. crochet. Si alguien tiene recomendaciones, ahí me manda. Muy bien. Oye, ¿viste lo del cine el fin de semana? Digo, estamos grabando esto el lunes en la mañana. Este, como que fue un fin de semana excepcional por el tema de Spider-Man y por el tema de The Odyssey, que todavía sigue, con resultados extraordinarios, pero me dio curiosidad y me puse a ver cómo ha sido en post pandemia, ¿no? Entonces, fíjate, los datos de la taquilla en Estados Unidos es que en el 2019, o sea, el último año normal antes de la pandemia, la taquilla fue de 11,400 millones. Un año después, en la pandemia, se cae a 2,000 millones, ¿no? O sea, se desaparece prácticamente el cine. 2021, 4,500, 7,400, 2023, 9,000 millones. O sea, todavía 2023 tuvimos la de Barbie y la de Oppenheimer, que juntas, Claro, o sea, aportaron muchísimo, pero aún así todavía no se recuperaba los resultados pre-COVID. 2024 vuelve a caer un poco a 8,700. 2025, 8,800. O sea, como que se estaría se estabilizando estancó ahí medio ahí. alrededor de 9,000 millones. Pero después de lo que está pasando este verano, finalmente están proyectando
un año de más de 10,000 millones que, pues, probablemente se acerque más a los resultados prepandemia, ¿no? Pero lo que sí es que el fin de semana como tal, al menos en Estados Unidos, fue un récord histórico de como 450 millones de dólares para un solo fin de semana. Y sí, pues tiene que ver con estas 2 películas, ¿no? Sobre todo la de Spider-Man, que fue un súper éxito. Pero yo quería hablar un poco de esto porque, digo, ni tú y yo no somos las personas adecuadas porque ni tú ni yo vamos mucho al cine, pero o nada, Yo pero creo que yo la última vez que fui fue a ver Barbie. pues no, sí, yo creo que yo fui antes de la pandemia, ¿no? Pero lo que me impresiona mucho yo ayer que comí con mis hijos es, no sé si te acuerdas, pero al menos yo, y seguramente tú también, cuando teníamos 20 años o 17 o 18, yo iba al cine todas las semanas, como que Sí. era parte de la actividad social ir al cine, ¿no? Con mis hijos, yo nunca he visto eso como tal. Sí van al cine, pero para nada con la frecuencia que íbamos nosotros antes. Pero ayer la conversación con mis hijos, que estoy hablando estaba yo sentado con quienes tienen entre 18 y 23, es cada vez más interés por ir al cine. Mucho también está relacionado con el tema de The Odyssey y la obsesión de todo mundo de irla a ver en IMAX y que el menos del cine en IMAX en Monterrey está súper incómodo. Entonces, mucho debate en torno al, no, pero es que esta película la tienes que ver en el cine, ¿cómo que la vas a ver en la tele? ¿No? Y yo decía, no, yo la veo cuando salga en el iPad. Ay, no, ¿cómo que la vas a ver en el iPad? Tienes que irla a ver en el cine, ¿no? Y, y, En el iPad y y, por cachitos. Sí, exacto, y en partes porque si no me quedo dormido, pero, mis papás la fueron a ver, mis suegros la fueron a ver, o sea, gente que normalmente o que no va al cine más que en ocasiones especiales, está yendo al cine gracias a este tipo bueno, gracias a esta película, ni siquiera este tipo de películas, ¿no? No sé, yo no sé cómo son los resultados aquí en México, habrá que ver, porque sí hay, algo de información que se publica, pero bueno, pues aquí está otra vez el cine regresando como una actividad. Lo que la gran diferencia, creo yo, es que como una actividad más especial. De hecho, escuché una entrevista con el CEO de IMAX, que de hecho IMAX es una historia padre, porque era una tecnología de museos, ¿no? ¿Ah, sí? Muy sofisticada, pero que realmente existía solamente en los museos y la compró un tipo que se dedicaba a que venía con una experiencia de private equity y demás, y con la idea de incursionar en películas de Hollywood. Y bueno, pues, eso ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Este tipo la ha venido dirigiendo los últimos 20 años. Y decía que, por ejemplo, Christopher Nolan, con el director de The Odyssey, desde hace más de 15 años, no sé cuánto, usa IMAX para sus películas, y no sé qué película, yo no me acuerdo muy bien, pero que había sido con IMAX, pero que el tipping point para el IMAX fue la película de Avatar, que fue la primera que realmente Mm, lograron meter en cines y que luego las cadenas de cines hicieran pantallas de IMAX y demás. Pero si te fijas, todo esto va con la misma tendencia del cine, no como un medio para ver una película, sino como un como una happening. experiencia. Sí, exacto, no más parecido a casi que un concierto, ¿no? Fi fija Evento sí, deportivo. sí, totalmente. Y ahorita me estoy acordando de cuando se estrenó la de The Devil Wears Prada 2, que no la vi a pesar de que la uno me gustó muchísimo. Y las fotos que yo veía en redes sociales de la gente que iba a ver The Devil Wears Prada, es que se volvió como, o sea, no nada más voy al cine así en mis jeans y mis Skechers, sino que, ¿y qué me voy a poner, no?, para ir a ver The Devil Wears Prada? O sea, sí se ha vuelto como un happening. Pues mira, han sobrevivido, ¿no? O sea, es de esas cosas que llevamos prediciendo que ya no van a sobrevivir y por lo menos la relevancia No, cultural del no, cine sigue siendo gigantesca. para nada. O sea, yo me acuerdo en una entrevista que le escuché a Alejandro Ramírez de Cinépolis decir que esto post pandemia, ¿no? Pero decir, a ver, es que tú hay veces que en tu casa quieres cenar un sándwich, ¿verdad? Y hay veces que quieres ir a un restaurante muy bueno, ¿verdad? Sí. Y él usaba como ejemplo del cine, ¿verdad? O sea, no porque, hoy el servicio a domicilio, sea gigantesco, significa que la gente deja de ir a restaurantes. Simplemente es como que otro Otra uso, ocasión de ¿no? consumo. Otra ocasión de consumo, que de hecho Sí, eso aplica también, ahorita lo hablamos con el deep dive de hoy, sí, totalmente. ocasión de consumo. Sí. Oye, este episodio es presentado por Advicia. Quiero compartirles algo que vivimos hace poco en White Paper. Estábamos buscando a la persona que sería la Head of Growth. La realidad es que no teníamos claridad ni cuánto teníamos que pagarle a una
posición así, acorde a lo que hay en el mercado. Primero publicamos la vacante nosotros y no llegaron los perfiles que buscábamos. Y entonces una persona del equipo nos recomendó trabajar con Advisia y fue lo que hicimos. El servicio de Advisia es distinto al headhunting tradicional porque no se limitan a buscarte los candidatos, sino que en nuestro caso nos ayudaron desde construir la descripción del puesto con base en lo que la empresa realmente buscaba resolver. Nos propusieron un presupuesto acorde al mercado laboral para realmente mantenernos competitivos. Y algo que me gustó mucho es que nos capacitaron a nosotros como equipo para hacer un buen trabajo en las entrevistas y hacer un proceso bastante más institucional, ¿no? Además, digo, esto siempre ayuda, se encargan de toda la logística del proceso, con mucho cuidado que todos los candidatos se queden con un buen sabor de boca de haber pasado por una experiencia con tu empresa, ¿no? Y eso es algo importante para mí en White Paper. Si están por contratar una posición especializada para un puesto directivo, les recomiendo no hacerlo a ciegas, como estuvimos a punto de hacerlo nosotros. Visiten Advisia y agenden una llamada. Encuentren el enlace en la descripción de este episodio. Bueno, y hoy queremos hablar de una compañía que nos gusta muchísimo a René y a mí, y yo creo que a mucha gente que nos escucha también, y que es importante por muchas razones, ¿no? Pero realmente cuando analizas la compañía como tal, te das cuenta que tiene una importancia o una importancia percibida mucho más de lo que debería de ser, ¿no? Estamos hablando del el New York Times, la compañía dueña obviamente del periódico New York Times, pero también de varios otros medios. Y yo quería empezar, cuando estábamos preparando este episodio, yo me quedé pensando en, imagínate que hoy te pudieras tomar una nave espacial o una nave del tiempo y te fueras al 2000, ¿no? Y entonces le contaras a la gente, mira, todo esto va a pasar, ¿no? O sea, los periódicos van a desaparecer, la gente va a leer las noticias en sus celulares, casi todo el contenido va a ser gratuito y además la compañía de la que estamos hablando, que es el New York Times, es una compañía familiar, están en la sexta generación de transiciones donde ya son quién sabe cuántos primos, ¿no? Aparte le van a pedir prestado dinero al Mexican Tycoon, ¿no? A Carlos Slim. ¿Qué crees tú que le va a pasar al New York Times? ¿No? Yo hubiera dicho, bueno, fracaso total, o sea, ya no existe, es una reliquia de la historia y ya. Y sin embargo, la realidad es muy distinta. Si bien es una compañía que en términos absolutos no es tan grande, y ahorita vamos a hacer la comparativa, es una compañía que ha sobrevivido todos los vientos en contra, tanto de todo lo que le pasó a la industria de los medios, que fue ahora sí que apabullantemente negativo, más ser una compañía en la sexta o séptima generación de la misma familia, más haber tenido dinero de accionistas externos, y creo que es muy admirable lo que hicieron. Deja tú, ahorita me quedé pensando, empezaste diciendo, si le hubieras preguntado a una persona en qué año, En el 2000. en el 2000. Yo creo que debieras de mover un poquito tu pregunta, porque yo creo que todavía en el 2000 alguien te hubiera dicho, es que, o sea, el New York Times es lo más fuerte del mundo. Sí, puede ser. O sea, creo que esta parte de justo la reflexión que haces, Carla, aplica perfecto más hacia 2006, 2007, luego ni se diga 2008 con toda la crisis, ¿no? Pero si te vas a ver la historia, finales de los noventas, principios de los 2000, las empresas de medios estaban en una posición increíble, incluso las de las revistas, ¿no? Era la época de Condé Nast, de verdaderamente poder, influencia, negocio, muchas de estas, increíble, Prestigio. prestigio, muchas de estas, aunque suena medio raro, pero eran las empresas incluso de tecnología, eran las que estaban innovando a veces con temas de tecnología nuevo y demás. Y luego, sobre todo a partir de 2006, 2007, después con social media, con la crisis de 2008, etcétera, es cuando de plano entran en crisis y ahí sí, cualquiera hubiera dicho, híjole, pues esta está muy en problemada. Pero si te vas más para atrás, todas estas empresas eran las que estaban haciendo M&A, Sí, tienes razón. hay un libro que leí hace tiempo de la historia de Condé Nast y es impactante porque se nos olvida, pero a ti y a mí nos tocó vivir esa época y a mí me fascinaban las revistas y tú incluso trabajaste en la industria de las revistas, pero era un tema y te describe las oficinas de esta empresa en Estados Unidos, en Nueva No, York, no, que tenía todas las propiedades más valiosas del portafolio de las marcas más Manhattan. importantes y la forma de vida que tenían los que trabajaban y medio rockstar. Haz de cuenta que te están describiendo como, no sé, los banqueros de Todos eran inversión
ahora, Thank You. ¿verdad? Exacto, o Sí, sea, Anna exacto. Wintour, que es la editora de Vogue, que hoy en día es un poco raro porque sigue siendo esta persona tan importante, pero así eran todos los de la industria de las revistas. Tienes razón, tienes razón, y sí, la revolución digital suena súper, cursi decir eso, pero sí entró, o sea, el primer lugar donde entró fue en los medios, y había también como mucha expectativa, ¿no? O sea, el Grupo Expansión, por ejemplo, en México, que yo trabajé ahí, compró medio tiempo, compró metros cúbicos, estaba tratando de desarrollar un chorro de marcas, eh, porque todavía la publicidad que vendía Google, Facebook todavía no vendía publicidad, y la publicidad que vendía Google se veía como chafa. No sé si te acuerdas, estos anuncios, yo siempre pongo el ejemplo del anuncio del plátano. Te salía como un banner grandísimo de un plátano, que era de, pues, de pastillas para disfunción eréctil, y entonces, como que esos eran los clientes de Google en esa época, los que querían comprar Sí, anuncios en donde fuera, ¿no? sí, Y los sitios eran un walled garden, los portales, ¿no?, entre comillas, que le vendían a las mejores marcas en costos por millar carísimos, además, porque seguían la lógica de las revistas, ¿no? Oye, tú, Rolex, pues quieres estar en, bueno, Rolex quizás es una muy mala un mal ejemplo, porque yo creo que siguen cuidando mucho sus placements, pero tú, Ford, tú no estás en cualquier revista, no estarías en el periódico La Alarma, ¿no? No estarías en el Metro, estás en Reforma. Entonces, y de igual manera, no puedes estar en cualquier sitio web, tienes que estar en Expansión, etcétera. Pero llegó un momento que Google mejoró tanto su tecnología, empezó a vender anuncios también en YouTube, te cobraba solo por el clic, que de pronto ya la ecuación, yo creo que es, ¿por qué me anunciaría yo en un sitio que además tecnológicamente se volvieron, o sea, no tecnológicamente, la experiencia de usuario, y es lo que distingue mucho al New York Times, se volvió horrible? O sea, a mí me pasa todo el tiempo que veo, alguien me manda un link de una noticia en algún periódico mexicano, ¿no? Lo quiero leer, excepto el Reforma, digamos, que tiene paywall. Todos los demás es muy difícil, porque tengo el pop-up 1, el pop-up 2, el sí, pop-up 3, el anuncio 4, y es muy difícil leer hoy en día, porque la experiencia de usuario, pues, valió, ¿no? claro. Claro. Pues sí, pero incluso, Carla, si ves todavía recientemente, porque cuando en White Paper hace como un mes publicamos un deep dive de este tipo del New York Times, y para esa investigación vimos que, haz de cuenta, el Washington Post este año despidió a 300 periodistas, o sea, como una tercera parte de su redacción, que CBS News cerró su servicio de radio después de como 100 años, AP News también despidió gente, la BBC está haciendo un plan de ahorro para reducir el tamaño de su equipo, pero por otro lado, cuando ves la historia del New York Times, creció sus ingresos más de 80% en la última década. Ahorita anda ya cerca de los 3, o el año pasado fueron cerca de los $3,000 millones. Ves el market cap, ahorita lo platicamos un poco más de cómo ha venido subiendo. Y entonces tenemos esta situación como muy peculiar, en donde tienes una marca que es increíblemente poderosa, y ahorita vamos a hablar por qué y la influencia que puede llegar a tener, que es un buen negocio, ¿no? Pero que por Y otro crece, lado, ¿eh? ¿Perdón? y crece. Que crece, exacto, que tiene una serie de moats, o sea, que está muy protegido comparado con cualquiera de sus competidores. Pero por otro lado, en términos de negocios, sigue siendo más o menos, o más bien chiquita, ¿no? Relativamente. Y fíjate, saqué aquí alguna relación, pero Google gana en 3 días lo que vende el New York Times en todo un año, ¿verdad? O sea, el Times es 0.8% de Alphabet, ¿no? Que Netflix que que es nada más, 14 veces. déjame interrumpirte ahí, porque, y si tú leyeras el New York Times y no supieras esto, y cada rato demandan, o no sé si demandan, pero tienen altercados con Google de que entonces van a sacar la información de Google y no sé qué, a Google le da igual. O sea, de verdad le da absolutamente igual. Es la nada, ¿no? Claro. Pero bueno, pero regresando acá, o sea, Netflix es Más bien. 14 veces el New York Times. Y luego, fíjate, que algunas empresas que generan más ingresos que lo que genera el New York Times, estamos hablando Cheesecake Factory, No, bueno. Texas Roadhouse, Academy, en México, Tiendas 3B, Tiendas 3B que empezó antier. claro,
no, el New York Times vende más, pero no está tan lejos de Herdes o de Becle, ¿no? O sea, ni siquiera es que estamos hablando de las empresas de mexicanas más compañías grandes, gringas. estamos hablando de Sí, sí, las medianas entre las grandes, ¿no? de Entonces, en de un términos mercado mediano, como México. claro, en términos de dinero, de negocio, pues no parece ser algo tan grande, ¿no? Pero es completamente otra la historia desde el punto de vista de influencia y de como peso cultural, que creo que de alguna vez lo que lo habíamos platicado aquí ya también, que es también un poco lo que pasa con la NFL, por ejemplo, ¿no? O incluso con el fútbol en México, En que México. son mucho más importantes en términos culturales y sociales y demás que lo que son realmente en términos de negocio, ¿no? Pero hay un episodio de Acquired en donde cuentan toda la historia con mucho detalle que vale muchísimo la pena si les interesa, como todos los de Acquired, pues es un recorrido súper descriptivo de todo. Y tomando de ahí algunas ideas, a ver, este es un periódico que nace en un momento de boom para los periódicos que fue o sea, 1850 por ahí, ¿no? Que este modelo de negocio empezaba realmente a consolidarse como algo importante, ¿no? 1850, estamos hablando de hace, ¿qué? 170 y tantos años, ¿no? Em, la familia que actualmente controla el New York Times fue y compró este periódico en 1896, o sea, casi 50 años después de que se había fundado y era un periódico importante en sí, de cierta importancia en Nueva York. Esta familia era dueña de otro periódico, el Chattanooga Express, creo que se llamaba así, En y Tennessee. fue y consiguió y compraron lo que hoy es el New York Times, que antes se llamaba el New York Daily, en 1896, ¿no? A partir de ahí, según la leyenda y la historia, este periódico realmente le apostó a distinguirse por periodismo de alta calidad y más que cualquier competidor. Y esto, por ejemplo, hoy lo damos por un hecho, pero en ese entonces implicó contratar periodistas para cubrir guerras, mandarlos a otros países, asegurarse de tener como fuente de primera mano de todo lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y eso como acumulado compounding a través de las décadas, fue construyendo una organización con mucha credibilidad. Claro. Siempre también, y podemos hablar, nos podemos perder hablando de eso, siempre también, pues muy cuestionado, que si más tendencioso hacia un lado, que si más liberales, que dependiendo de la parte de la historia en la que se encuentre, pues siempre va a haber alguien que cuestione el contenido. Pero lo que es indudable es que el New York Times, desde aquella época hasta la fecha, siempre se quiso distinguir por tener un proceso muy riguroso y muy estructurado a la hora de generar el contenido. Sí, esto que ellos llaman el fact checking, que se volvió como importantísimo para ellos de que, o sea, que en algún momento incluso llegó a ser demasiado caro, ¿no? Que para que una noticia salga en las páginas del periódico, pasan muchísimas cosas entre que el que fue, hizo la entrevista o hizo la cobertura, le escribe hasta que sale, hacen, checan que sí tenga las fuentes, o sea, como que hay muchos candados para que salga, para que justamente Claro, sea súper creíble, ¿no? claro, que eso sigue siendo a la fecha un diferenciador importante que quizás para la gran mayoría de la gente no es relevante, pero para algunas poquitas personas sí lo es, Pero ¿no? no es relevante porque lo das por hecho, yo creo, ¿no? O sea, como que creo que lo das por hecho. Ahora, como tú dices, también siempre ha sido muy cuestionado, al igual que yo creo que todos los periódicos que tienen una cierta relevancia de sus posturas políticas y si a veces es más laxo en su fact checking cuando va, por cuestiones ideológicas le conviene, publicar algo, pero sí, de acuerdo contigo. Ahora, si nos vamos a la historia, hay miles de anécdotas y ahí lo platican todo en Acquired, en donde se fue como que ganando la credibilidad como una fuente seria, ¿no? Y por ejemplo, está el caso de los Pentagon Papers en el 71, cuando publicaron documentos sobre la guerra de Vietnam, y fue como que un caso histórico en Estados Unidos. Pero la parte en la que yo me quiero enfocar ahorita es que este tipo de empresas, las dueñas de los periódicos, fueron de los mejores modelos de negocio en, pues, no sé, en los últimos
40 o 50 años, ¿no? De hecho, ahí está un quote de Warren Buffett como que hablando de la importancia que tenían y básicamente eso tenía que ver primero con que por lo general funcionaban como monopolios o cuasimonopolios en la ciudad en la que estaban. Región. Ojo que esto históricamente, y esto es bien importante en la historia del New York Times, pero históricamente han sido productos locales, ¿no? O muy regionales, ¿no? Con sus debidas excepciones, como este caso, pero en donde tenían un cuasimonopolio a nivel local con dos revenue streams muy, muy potentes, el de las suscripciones y el de la venta de publicidad. Entonces, esa combinación de tener estas dos fuentes de ingresos con esta posición cuasi monopólica hizo que los periódicos fueran extraordinarios negocios por muchos años. Pero eran 3 revenue streams, que hoy en día como que estamos muy acostumbrados a que un negocio tenga más de un revenue stream o más de una fuente de ingresos. Yo creo que esto es algo relativamente nuevo, es decir, los negocios en general, tú vendías pasta de dientes, pues ganabas dinero de vender pasta de dientes, y eso era, ¿no? El carnicero ganaba de vender la carne. Los periódicos tenían 3 revenue streams, que, bueno, uno se subdivide en 2, pero tenían el revenue stream de la publicidad, pero ese se subdividía en 2. Uno era los grandes anunciantes y otro, que era importantísimo, era los clasificados. Y Ujú. luego era el revenue que le cobraban al suscriptor por comprar el periódico, ya sea por el precio de portada o por la suscripción. El de los clasificados era importantísimo, porque si tú piensas, ¿cuántos clasificados puedes meter en una hoja de papel? ¿Sí? Y multiplicas, aunque eran muy baratos, lo multiplicas por el número o sea, de anuncios, la plana generaba muchísimo dinero, ¿no? Claro, Y además tenías esta cosa que los periódicos serios, por lo menos, y los medios serios siempre han cuidado mucho, de que no tenías nadie que controlara suficientes parte de tus ventas que te pudiera ejercer una presión demasiado fuerte, que es algo que, por claro, ejemplo, los periódicos mexicanos no necesariamente aprendieron bien, ¿no? claro. Están Que por pulverizados eso los ingresos, claro, exacto, y en México que los periódicos dependían mucho o dependen mucho de los ingresos del gobierno, entonces, pues, tienen una presión del gobierno hacia ellos. En cambio, aquí, pues sí, a lo mejor Ford se enojaba contigo, pero Ford era a lo mejor el anunciante más grande, pero solo de la parte de grandes anunciantes, entonces, pues, la gente seguía anunciando su coche, su trabajo, claro. etcétera. Sí, el periódico tenía más poder que cualquiera de los anunciantes, ¿no? Porque tenía, de alguna manera, pues, completamente, pulverizados sus ingresos y porque tenía una credibilidad y una relación directa con un cliente que estaba pagando por ello. Ojo que en México prácticamente con la excepción de Reforma y con algunos, locales, nunca fue así, ¿no? Y eso lo explica muy bien, Andrew Paxman en Media Watchdogs, en donde en México los ingresos de los periódicos, normalmente hay un tercero, que realmente no es un ingreso del periódico, pero en donde el dueño hacía negocios por otro lado, ¿no? Gracias al periódico, y esa es la historia prácticamente de la mayoría de los grandes en México, en donde el periódico como tal pues realmente nunca fue negocio con las suscripciones o la publicidad, sino que la Era una persona tenía manera sus de tener negocios, ¿no? poder. Que no ha sido el caso, o al menos no parece ser el caso de los grandes periódicos en Estados Unidos, particularmente el New York Times, porque no lo ha necesitado, no han sido muy buenos negocios por sí solos y fueron gigantescos, ¿no? Esa fórmula, ese modelo de negocio, pues permitió construir empresas sumamente relevantes. Ahora, todo eso entra en crisis cuando a estas empresas les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías, particularmente con la aparición de social media y la capacidad para distribuir contenido donde pierden esta posición monopólica en la distribución del contenido, ¿no? En donde ahora ya cualquiera puede comunicar lo que sea y entonces, pues genera mucho más contenido gratis, disponible y hay una crisis como hasta medio de identidad de los periódicos en ese momento. Hay un artículo de Clayton Christensen, del de Innovator's Dilemma de hace ya muchos años, ¿no? A lo mejor 20 años, ¿no? En donde explica, y estamos hablando en plena crisis de los periódicos, pero él explica cómo los periódicos no estaban entendiendo que el rol, de hecho, ¿te acuerdas que él es el que usa este tema de ocasión de consumo, ¿no? De para qué estás contratando el producto, ¿no? Sí. Y ahí explica perfectamente bien cómo los periódicos no estaban entendiendo el cambio en el rol que debían jugar y demás. Se lo recomiendo mucho. Ahorita lo busco para incluirlo aquí, ¿no? O al menos a mí me ha ayudado mucho a la hora de construir white paper, ¿no?
La ¿Y qué cosa es que se dicen? met ¿Que cuál era el trabajo que tenían que hacer los periódicos? Cuando vemos una adquisición multimillonaria, una inversión estratégica o una emisión en los mercados, normalmente hablamos de su impacto financiero. Pero detrás de esas operaciones también hay meses de trabajo legal y de coordinación entre empresas, inversionistas e instituciones financieras. Desde hace más de 30 años, Mijares ha representado a clientes nacionales e internacionales, acompañándolos como asesor legal en algunas de las operaciones corporativas y financieras más relevantes del mercado mexicano. Las grandes transacciones requieren mucho más que una visión financiera. Requieren una estrategia legal capaz de anticipar riesgos, coordinar múltiples actores y dar certeza durante todo el proceso. Con una sólida práctica en M&A y finanzas corporativas y un equipo de casi 150 profesionales, Mijares asesora a empresas, instituciones financieras e inversionistas en la estructuración y ejecución de transacciones complejas. Conoce más en mijares.mx. él lo que explica es que los dueños de los periódicos o las empresas de periódicos siempre se vieron a sí mismas como las que te estaban dando información confiable, bien Ujú. procesada, bien validada y demás, que sí es eso. Pero lo que él decía es que están perdiendo de vista que, que la lectura del periódico le sirve a la gente para otras cosas, ¿no? Y él, no me acuerdo si él lo explica ahí o eso ya es cosecha mía, pero si te pones a pensar, la imagen que tú tienes de alguien leyendo un periódico es alguien Claro. no necesariamente que está informándose, es alguien que está pasando el tiempo, ¿no? Y si te pones a pensar, eso obviamente ya no existe y una buena parte de la audiencia que nos escucha no lo va a entender o no lo va a poder visualizar, pero una buena parte de nuestra audiencia sí, y tú y yo también. La gente en la peluquería leyendo el periódico, o la gente que mientras que le estaban boleando el zapato leyendo el Claro. periódico, o la imagen negativa del funcionario público leyendo el periódico, como que este flojo que nomás está leyendo el periódico. O sea, era una actividad pues, para pasar De el ocio, momento, ¿no? De ocio, claro. ¿no? Y por Y, eso y, tenía, o sea, el periódico que era muy grueso, pues sí, había una parte que a lo mejor era muy seria y formal, claro. pero la sección de cocina y la sección de, o No, sea, incluso la miles de sección secciones. de clasificados y los avisos de ocasión, también el entretenimiento, estabas viendo ahí a ver qué estaban vendiendo y viendo terrenos o carros o lo que pero pero se usaba el periódico para muchas otras cosas, más que solamente para ver las noticias duras importantes, ¿no? Y lo que Clayton Christensen dice es que en ese artículo es que las empresas de periodismo no se estaban dando cuenta que si bien eh, eh, sí tenían esta responsabilidad de informar, lo que los había hecho muy grandes no era la responsabilidad de informar, sino era todo lo demás, ¿no? Claro. Y que en todo lo demás no estaban pudiendo competir contra la aparición del smartphone y o sea, esa función de pasar el tiempo la dejó de hacer, la perdió el periódico, ¿no? Y ahí es donde yo creo que viene una de las primeras genialidades del New York Times, que creo que sí se dio cuenta que este hábito de todos los días agarro mi periódico y lo ojeo y etcétera, ¿cómo lo tengo? O sea, que necesito pensar qué hábito tengo que hacer. Y entonces, la parte de juegos, por ejemplo, del New York Times, que ha sido muy criticada de que si ya es una compañía de juegos o no, pero otro periódico creo que lo hubiera cortado, o sea, como que hubieran dicho: "Híjoles, esto igual y no es esencial a lo que hacemos", ¿no? O sea, vamos a quitar los juegos, porque tener un editor de crucigramas, etcétera, y el New York Times al revés, hizo double down. No solo el área de juegos es súper importante, sino que compró ciertos juegos como Wordle, que nunca lo he podido jugar bien, porque dijo: "No, porque yo necesito una razón para que la gente regrese todos los días y incluso varias veces al día". De hecho, parte de lo importante de lo que estás diciendo ahorita, Carla, es cuándo pasa. Porque sí hay un momento en donde el New York Times, al revés, hace double down en la parte de noticias como tal, y solamente una vez que llega a una cierta escala, casi como que asegura su supervivencia, regresa a invertir en todas estas otras funciones que vuelven que el producto sea más sticky y que te dé mucho más valor y demás, y que esto es lo que de alguna forma hoy está impulsando por mucho su crecimiento. Pero si tú ves la comunicación hacia afuera y si tú ves el papel que juega el New York Times, el principal driver es que es la fuente de información confiable para un
segmentito de la población. Ahora, si nos vamos a ver así como que rápido cómo está hoy como empresa, eh, de acuerdo con el reporte porque esto es importante, ¿verdad? Esta es una empresa pública que cotiza en bolsa, que puedes comprar acciones, aun y cuando tiene una estructura de control que le permite a la familia original mantener el control absoluto de la empresa, pero tú puedes ir a comprar acciones y participar en cómo le va, como desde el punto de vista de negocio. Em, Ellos tienen la meta de llegar a 15 millones de suscriptores para finales del 2027. Cerraron el año pasado con 12.78 millones de suscriptores. Es una barbaridad, ¿eh? O sea, 12.78 millones de suscriptores, de los cuales, bueno, incluso es más, si nos vamos al primer trimestre de este año, ya superaron los 13 millones, sumaron como 300,000 suscriptores digitales. Están aumentando el ingreso promedio por usuario y ahorita vemos también por qué, pero bien importante, también está creciendo los ingresos por venta de publicidad, algo que no se vio o que habían perdido y ahora tan solo en el primer trimestre creció 30%. Con todo esto, Espérate, y nada fíjate, más quiero poner en contexto el número de suscriptores, porque 12 millones es mucho o es poco, bueno, pues dependiendo, ¿no? Pero en Sunday, que ahorita nos explicas qué es Sunday, es un producto que relanzamos en White Paper, que Ana Préstamo hizo un análisis justo del New York Times. Hay una gráfica que para mí fue la que dije: "Ay, canijo", que decía, comparaba el número de suscriptores del New York Times contra el número de suscriptores de otros periódicos. Y el número de suscriptores del New York Times básicamente es la suma de el Wall Street Journal, el Washington Post, The Guardian, The Economist, sí, espérate de porque lo voy a todos, decir, de básicamente todo, o todos, sea, de todos los más Telegraph, importantes. Bloomberg, sí. Es como, ¿cómo? O sea, porque yo hubiera pensado que más o menos el Washington Post o el Wall Street Journal más o menos tienen el mismo número de suscriptores. No, todos esos sumados tienen el número de suscriptores del New York Times. Y eso te estamos hablando de un país que sí consume muchos periódicos, de marcas fuertísimas. O sea, ni me imagino si ¿cuál será el periódico que más suscriptores tenga en México? Es que, a ver, acuérdate que aquí la cosa importante a distinguir es que hay muchos que tienen muchos suscriptores, pero son productos gratuitos. La gran diferencia es suscripciones de paga. En este país, Claro. quien tiene más suscripciones de paga, pues seguramente es el Grupo Reforma, ¿no? Que es el único que realmente sigue manteniendo esto como parte del modelo de negocio. ¿Y Pero cuántos estamos, tendrá? yo no tengo idea, pero no Bueno, creo que más adivíname. de, no creo que Yo más adi yo de, ¿100,000? ah, yo creo que bastante menos de eso. Ah, Yo sí. tuvo eso, ¿no? Pero ya como grupo, con todos los periódicos que tiene, yo creo que no llega a eso, ¿no? O sea, sí está muy, muy lejos de lo que ha logrado ser el New York Times. Y esto es importante porque creo que incluso tiene que ver con la razón de ser de White Paper, con el que yo me haya animado a construir un medio que el modelo de negocio se basa en las suscripciones, cuando todo parece indicar que los modelos de este tipo de negocio pues ya habían desaparecido, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba arrancando esta empresa, en una investigación que hice justo en el New York Times, y ojo que estamos hablando hace pues casi 7 años, hace 6 años más o menos, que el New York Times no estaba para nada en el tamaño que está ahora. Pero había una gráfica que era muy impresionante, Carla, en donde se veía por un lado, el crecimiento en el uso de plataformas de social media. Esto eran datos de Estados Unidos, ¿no? Pero el crecimiento de uso de plataformas de social media, principalmente Facebook, que era la importante en ese entonces, entre adultos, ¿no? Y era una gráfica que iba creciendo así, de una manera increíble, ¿no? Y por otro lado, ponías la gráfica de crecimiento de suscripciones del New York Times. Y entonces la gráfica del crecimiento del New York Times iba muy, muy, pues como muy Tenue. conservadora, iba creciendo así muy poquito. Y hay un punto en donde la del uso de social media llegaba como a un techo y se estabilizaba, incluso hasta bajaba un poquito, y coincidía que ese año era cuando se disparaba el crecimiento de suscripciones digitales del New York Times. Y ese año fue el 2016, que 2016 fue la primera elección de Donald Trump. Y fue Mm, cuando se explota en popularidad el concepto de fake news y claro. Donald Trump se la pasa usando fake news y demás. Y lo que para mí esa gráfica decía es cómo
claro, en términos absolutos no tiene punto de comparación, pero sí había un segmento de la población que decía, espérate, espérate, yo necesito, ante tanta información gratuita, no filtrada y demás, yo sí quiero saber de dónde viene la información. Evidentemente, yo puedo pagar por eso y estoy dispuesto a pagar. Y entonces, a partir de ahí, el New York Times sabe apropiarse de ese rol de, a ver, sí, existe todo esto y tú puedes informarte de TikTok y del que tú quieras, pero que sepas que yo hice todos estos pasos. Me puedo equivocar, pero las probabilidades de que me equivoque son distintas al del chavo que nomás agarró un micrófono y dijo lo que sea, ¿no? Y hay un segmento de la población que está dispuesta a pagar por eso y ahí está el resultado ahora. Y te voy a decir algo, esa época coincide con que además creo que lo hicieron muy bien. Y te digo, yo quiero hacer un comentario aquí editorial al pie de página. O sea, yo tengo mis issues de amor-odio con el New York Times, creo que de verdad, porque para mí en el tema del Medio Oriente han cometido cosas que no coinciden con la imagen que tengo del New York Times, lo tenía que decir para sacármelo de mi ronco pecho, pero esto que tú dices de la verdad es importantísimo. Incluso en esa época, estoy viendo aquí que en el 2018 y 2019 sacaron merch con diseñadores y con marcas famosas como Sakai, como Everlane, de sudaderas padrísimas, que me acuerdo que en su momento me dieron mucha codera porque estaban bien carísimas, costaban $400 o así, que decían, "Truth, it's more important now than ever", y, y era con la tipografía distintiva del New York Times, que además es una tipografía que, si bien tengo entendido, inventaron ellos. O sea, es una tipografía propietaria del periódico. Entonces, como que sí siento que era esta época donde para ciertas personas saber que estaban leyendo de un periódico con 5 generaciones, con estándares, éticos importantes de validación de información, etcétera, se volvió no solo importante como para informarse, sino como un statement de quién soy yo y dónde consumo mis noticias, ¿no? Completamente. Ese es uno de los grandes activos que yo creo que tiene como marca, pero nomás yo no quiero dejar de escribir desde el punto de vista de negocio. Fíjate lo que decíamos ahorita, pero si nos vamos al reporte trimestral, 72% de los ingresos vienen de suscripciones, o sea, eso le da mucha estabilidad al modelo de negocio y a la libertad que tienen para hablar de lo que quieran, porque, por ejemplo, es muy famoso cómo se pelean constantemente con la administración de Trump y ahorita los demandaron por una cosa que sacaron de Air Force One y ellos casi se ve como convierten el hecho de ser el antagonista contra Trump en un activo y en parte del modelo de negocio que les funciona muy bien. Entonces, 72% de suscripciones, como un Que poquito también es menos. rarísimo para un medio impreso, hoy en día, Sí, ¿no? sí, Reforma lo hace también, ¿no? El que sería como que el que de alguna manera lo hace aquí con Morena y el New York Times lo hace allá, ¿no? Ahora, 72% suscripciones, como un poquito menos de 20% de publicidad, que es el que decía que también está creciendo mucho, y tienen aparte otros ingresos, como un poco menos del 10% de licensing y cosas, productos y cosas que venden. Ahora, un dato que me parece sumamente significativo para destacar es que de los suscriptores, más de 25%, más de una cuarta parte, son suscriptores internacionales. ¿Se acuerdan que al principio decíamos de que estos eran productos o que eran muy potentes Locales. localmente? El New York Times ha sido la gran excepción en el sentido que ha logrado posicionarse como la fuente de información para un cierto perfil de persona, vivas donde vivas. Entonces, es altamente factible que, no sé, los líderes empresariales y políticos de prácticamente cualquier país sean suscriptores del New York Times o que consuman el New York Times, incluyendo en México. El New York Times tiene una buena base de suscriptores, muy poquitos en términos absolutos en México, pero tiene sus suscriptores aquí, como seguramente los tiene en Colombia y en Ecuador y en el país de Centroamérica que quieras, y los tiene en África, y los tiene en París, y los tienen en Dinamarca y en donde sea, ¿no? Y eso Y creo también es y creo una de que las para esos fuentes más valiosas, una de y los creo que activos para más esos valiosos. suscriptores, lejos de que haya mucho contenido local de Nueva York, lejos de que eso sea una cosa mala, es una cosa buena. O sea, a mí me fascina leer, aunque, pues, o sea, voy a Nueva York quizás una vez cada 2 años, o sea, no es que ando ahí cada fin de semana, pero, las secciones de bienes raíces, por ejemplo, que hablan mucho de, esta pareja quería un departamento en Tribeca.
¿no? Tenían $500,000. ¿Qué consiguieron? Y me las leo, y me las leo, y luego digo: "¿Yo por qué ando leyendo?", ¿no? Claro, Sé dónde es Tribeca, ¿no? Pero, o sea, como que hay algo de sentirte como que estás cerca de Nueva York, ¿no? claro. No sé. Sí, bueno, es que te puedes apalancar. Creo que lo hablábamos cuando hablamos de On, ¿no? O sea, cómo On, la marca de tenis, se ha podido aprovechar muy bien de ser una marca suiza, ¿no? Y lo mismo el New York Times, o sea, el hecho de que Nueva York es una ciudad, pues, súper atractiva, particularmente para este mismo segmento, es algo que lo vuelve muy interesante. Y sobre todo, también el New York Times al final le está sacando jugo Claro. a las décadas de credibilidad que tiene, al archivo histórico, que es una joya. O sea, yo lo uso muchísimo para investigar en white paper y de repente quiero buscar, o sea, te encuentras artículos que hablan de empresas mexicanas en 1932, ¿no? Cosas que, Guau. que es la única fuente que podemos encontrar de una cosa así, ¿no? Entonces, Y a que raíz de además todo esto, invirtieron mucho en digitalizar todos los archivos y hacerlo fácilmente exacto, accesible, porque imagínate, o sea, yo creo que Televisa es la única que podría tener un archivo similar para empresas mexicanas, pero claro, hoy en día no es fácilmente accesible para nadie. O sea, yo no puedo ir y comprar una suscripción al archivo histórico de Televisa, aunque me fascinaría. claro. Hijo, qué buena, o sea, les estamos dando aquí una super idea de producto, pero bueno, este, em, no podemos hablar del New York Times y sobre todo en un podcast en México sin hablar de la relación con Carlos Slim, porque esto A también fuerza. siempre sale y suele, creo que, eh, Malentenderse. malentenderse exactamente, ¿no? Entonces, yo me fui a investigar la historia y este es un tema que yo le pregunté a Carlos Slim hace como 3 años, cuando hicimos la entrevista larga con él para White Paper, y específicamente hablamos de ello, pero básicamente aquí, en resumidas cuentas, es que entre 2008 y 2009, que fue cuando verdaderamente se empezaron a meter en problemas los periódicos. Y ojo que fue, no es que haya sido de un momento para otro, pero sí fue bastante repentino, de haber estado en la gloria, de repente se juntaron muchas cosas y en un periodo de 1, 2, 3 años les cambió por completo el panorama. El New York Y Times si no mal no fue la recuerdo, excepción. René, acababan ellos de además inaugurar un súper edificio así Exacto, carísimo, exacto, ¿no? bien importante. Es el edificio es parte del problema, ¿no? Pero sí, claro, ellos habían invertido en un edificio impresionante, muy relevante en Nueva York y demás. Entonces, habían hecho una serie de compras muy malas que no les salieron. Se les empezaron a caer los ingresos de publicidad. No solamente no tanto porque en ese momento estuvieran ganando mucho, social media estuviera ganándoles mucha participación, pero incluso más bien por la crisis, ¿no? No Sí, había, los dinero para bancos, publicidad. todos estaban en problemas, todos no se estaban anunciando, ¿no? Em, y muchas, o sea, la categoría de lujo bajó, etcétera, ¿no? Y además, el New York Times había invertido en el edificio y había hecho una serie de adquisiciones que no les fueron bien. Compraron el Boston Globe, se metieron en un tema de radio, incluso tenían una participación en los Red Sox, etcétera, ¿no? Entonces, en enero del 2009, Carlos Slim le presta $250 millones a una tasa de 14%, muy alta, ¿no? Pero el New York Times estaba desesperado por dinero. Yo le pregunté al O sea, ingeniero, nadie le pero prestaba. nadie le prestaba porque justo en enero del 2009 nadie estaba prestando, ¿no? Y encontré una entrevista que le hicieron al entonces CFO del New York Times. Y él no, entonces tesorero, que bueno, creo que es diferente, pero y él, it was a very stressful time frame. Y dice, podíamos haber conseguido una mejor tasa, pero con términos mucho más restrictivos, ¿no? Entonces aquí estaban dispuestos a sacrificar el precio del crédito con tal de tener sus términos, en que nadie les fuera a meter mano en la parte editorial y que nadie les fuera a meter mano en sus decisiones estratégicas. Y el ingeniero dijo, a ver, yo te presto, pero a 14% más warrants, ¿no? Y de hecho yo le Para pregunté. él realmente nunca tuvo control editorial ni era lo que él quería. Absolutamente nada, pero espérate, no te me adelantes. Yo le pregunté primero que cómo, o sea, cómo habían llegado con él, ¿no? Y un poco los ignorantes quienes no estamos en esto y me dicen, no, pues a ver, te buscan banqueros de inversión y te dicen, oye, traigo un cliente que trae estas necesidades y a mí me gustó y boom, brinqué, ¿no? Y
incluso me enseñó ahí en su momento, estando en su oficina, algunos papeles de la Guau. transacción y era, pues, como muy impactante porque estaba el New York Times con la acción en el piso, ¿no? este, dispuesta a pagar una tasa muy alta comparado con lo que se paga normalmente en Estados Unidos, sobre todo para una empresa de este tamaño, pero además este tema de los warrants, que al parecer él podía ejercer, que básicamente es los warrants, significa que él podía comprar acciones de esa empresa a un precio determinado, que en este caso era un precio de $6.35. Entonces, él es una opción. Él puede comprar acciones a ese precio independientemente que las acciones ya hayan subido, ¿no? Que es donde está realmente la ganancia en este tipo de cosas, ¿no? Entonces les presta $250 millones. Ojo que el New York Times aquí no es lo único que hace, también vende el edificio, un edificio de 52 pisos, hace un tema de leaseback, pero pues con eso le entran otros 200 y tantos millones de dólares. Se ponen a vender otras de los activos que tenían, incluso venden el Boston Globe, lo rematan, porque comparado con lo que habían pagado, pero todas esas ventas les permitieron repagarle al ingeniero relativamente rápido, después de 2 años y 7 meses, y refinanciar a una menor, con una mucho menor tasa. Pero aquí estimaban que nomás del crédito el ingeniero se ganó como $90 millones de haberle prestado, ¿cuánto dijimos? 250, tan solo del crédito. Pero la parte más interesante viene cuando ejerce los warrants, ¿no? Porque tenía la opción de comprar en $6, que, ojo, mira, estamos hablando que en enero del 2009, cuando les hace el préstamo, el market cap de la empresa era de como $600 millones. O sea, había caído una barbaridad, había estado era como el 10% de lo que valía 5 años antes, ¿no? O sea, había perdido todo el valor del mundo y él compra acciones en ese precio y no hay un dato exacto de cuándo vende, pero hay varias notas que hablan de ventas de esta participación, que al parecer empezó como en finales del 2017 y terminó como en el 2020, pero estamos hablando que para el 2017 la empresa valía $3,000 millones. O sea, entró cuando valía 600 y valía, ¿qué? Pues 6 veces más, ¿no? Y siguió subiendo, y siguió subiendo, y siguió subiendo. Algunos de los notas que encontré dicen que había vendido hasta el 2020, cuando la empresa valía ya arriba de $6,000 millones, o como 10 veces más Entonces, no el solo les valor. prestó, sino que también tenía equity. Exacto. O sea, el deal del crédito incluía la posibilidad para él de comprar acciones. En algún momento se convierte en el principal accionista después de la familia, o el De la más familia. grande después de la familia. Em, yo me acuerdo cuando le pregunté esto, yo esperaba una respuesta así como romántica Romántica. sí, del valor Hablar el del periodismo. periodismo internacional y la madre. Y como básicamente todo lo que me contestó fue como que, ¿cómo? Porque fue muy buen negocio, ¿no? Y a ver, Latir. mira, tráiganme no sé Mira, qué. Y entonces latir. traía, dice, míralo, o sea, mira lo que me gané con esto, ¿no? Para él era así como que, ¿cómo no lo iba a hacer, no? Que me pareció increíble, ¿no? Ahora, dos cosas más para destacar. Me metí a ver en el INEGI, que hacen los censos económicos, donde puedes ver mucha información de industrias distintas. Nomás por no dejar, o sea, el tema de la edición de periódicos, que es como una categoría que está ahí en el INEGI, se desplomó en caso de empleo de 33,000 personas en 2014 a menos de 18,000 en 2024. O sea, el número de personas empleadas por los periódicos en México cayó 45% en una década. Y dos mil Y catorce ya estaba golpeadísimo. ya estaba, exacto, sí, es bien importante, eso ya estaba muy golpeado, ¿no? El número de unidades económicas, o sea, de empresas en esta categoría, bajó de 875 a 568. Los ingresos se ven como si estuvieran flat, de 11,000 De 10 millones de años para acá. pesos a 12,000 millones, o sea, prácticamente nada, pero eso es En términos reales. en términos reales, no incluye inflación. Entonces, si lo vemos, no, perdón, eso en términos Es en nominales. términos Si nominales, nos claro. vamos a términos reales y le metemos inflación, significaría que básicamente los ingresos se partieron a la mitad. Un dato que traía el INEGI también que me llamó la atención es que lo que gastan en publicidad para promoverse a sí mismas cayó 60% en este periodo, ¿no? Que de alguna forma, otra vez, no es algo que está pasando en México, es algo que está pasando en todo el mundo, o que ha pasado los últimos años en todo el mundo, y que
le da como más valor a lo que ha logrado el New York Times en esta última década, ¿no? Yo al final, como para resumir, hay varias reflexiones que para mí son bien importantes para entender del New York Times, ¿no? Y uno es que de alguna manera hoy, al menos para mí, que de alguna forma estoy en esta industria, el New York Times es el único que yo veo que como que tiene derecho o que se ha ganado el derecho de hablar de todo tipo de temas, ¿no? Y a lo que me refiero con esto es que tú hoy tienes medios que son extraordinariamente valiosos, pero suele serlo en una sola cosa. Es un tema hacia donde se fue este mundo del periodismo, no significa que desapareció, simplemente se movió, es un tema de nichos. Entonces, hay la fuente de información que es súper creíble y súper relevante con cierto tipo de información que es importante para cierto público, ¿no? Y suelen ser a lo mejor en temas de industrias específicas, en negocios, y de alguna manera es la apuesta que tengo yo en lo que tenemos en White Paper, en donde estamos especializados en información para empresarios mexicanos de un cierto nivel que necesitan saber ciertas cosas, etcétera. No quiero hablar más de eso, pero esta industria se movió hacia nichos. Y el único que creo que se ha ganado el derecho de hablar de todo es el New York Times. Entonces el New York Times sigue teniendo temas políticos y tiene temas culturales y tiene temas de real estate y tiene temas de deportes y tiene una serie de De cosas como cocina. era el periódico antes, ¿no? Las diferentes secciones del periódico y arte y cine y el tipo que escribe los reviews de carros a mí me encanta. Entonces es el único, es como que la excepción que confirma la regla en donde este mundo es de nichos y la excepción es el New York Times, que tiene un poco de todo, ¿no? Y eso creo que en parte está soportado en la posición que tiene cuasi monopólica con un segmento muy particular de la población a nivel global. Es un tema, sí, de un nivel socioeconómico alto, es un producto caro, con muchas promociones y demás, pero es un producto relativamente caro. No quiero decir de lujo, pero sí más, que es más probable que lo compre alguien que también compra marcas de lujo, aunque no es 100%. que, no es que sea como tal, y eso le permite jugar eso junto con lo que comentabas tú del papel que tiene Nueva York en el título y el tema que sea el local de Nueva York. Segundo, súper interesante cómo una vez que logran estabilizar el negocio y otra vez está creciendo, que coincide otra vez con post la primera elección de Donald Trump, empiezan a retomar ese tema de ser un poco de todo para todos, ¿no? Y vienen las apuestas por comprar The Athletic, viene todo el tema de los Wirecutter. crucigramas, de los juegos, de los temas de recetas de cocina. Entonces, de alguna manera, el New York Times ya corrió el ciclo. O sea, de haber tenido todos los problemas, después se especializa en un cierto tipo de contenido y después regresa a convertirse en lo que era el periódico antes. Y lo que hablábamos del artículo del Clayton Christensen, otra vez el periódico como una fuente de ocio, como no una fuente, una herramienta o algo que Sí, sí, sí. utilizas como ocio. Pero todo eso está construido por encima o sobre, perdón, el tema de las noticias. O sea, hoy el New York Times constantemente está hablando de cómo le está creciendo gracias a la parte de deportes y a la parte de juegos y a la parte de cocina y a la parte de reviews y demás, pero son cosas que la gente está comprando como un add-on a la suscripción original, ¿no? O sea, ya tengo mi Sí. suscripción de esta, ahora le pongo este otro feature, cuando antes era al revés. Tú comprabas el periódico y ya te incluía todo. Aquí tú compras el módulo de noticias, por así ponerlo, y le vas sumando otros accesorios, ¿no? Por así Y ponerlo. algo que me parece importantísimo es que además tienen muy claro, tanto hacia adentro pareciera como hacia afuera, porque así es su comunicación, que la parte de noticias nunca va a ganar dinero, pero que es la columna vertebral. O sea, siempre en los anuncios del New York Times, que además a mí me parece que hacen muy buen marketing de su propia marca, como que te ponen, ¿no? Yo soy el corresponsal de guerra que está en Ruanda viendo cómo la gente se está muriendo de hambre, etcétera, etcétera. No podríamos hacer este trabajo tan importante si no fuera por tu suscripción del New York Times. O sea, creo que yo que he estado involucrada en varias empresas de medios, creo que a veces se les olvida y entonces empiezan a hacer el pianel de, bueno, es que la parte de noticias no gana dinero, ¿no? Aquí tienen clarísimo, esta parte no va a ganar dinero. No estoy de acuerdo del todo, ¿eh? Noticias sí gana dinero. Y lo que pasa es que lo vuelven un mucho mejor negocio
Bueno, cuando le complementan con todo esto. Pero sí, noticias es menos buen negocio, o sea, les cuesta más lo que invierten en periodistas y demás, les cuesta más que lo que les cuesta hacer los crucigramas y demás. Pero son cosas que se complementan. Necesita tener el otro. La gente no se va a suscribir solamente a la parte de juegos. Quizás lo termina utilizando más, pero la primera, justo hacia allá iba mi comentario. O sea, primero estabilizan el negocio en la segunda mitad, 2015, por ahí, a 2020, y luego ya se ponen a ver todas estas otras cosas, que todo esto tiene mucho mejor margen que quizás la parte de noticias como tal, ¿verdad? y bueno, yo creo que aquí hay Este, muchas lecciones de que aún cuando tienes todo en tu contra, la industria, el tema de ser una empresa familiar, la deuda enorme, la crisis económica, etcétera, creo que el gran acierto del New York Times es, híjoles, no sé, haberse enfocado a jugar el juego del largo plazo. sí, y entender que estaban en una posición única para un segmento muy particular, viva donde viva, ¿no? Y entendieron y han sabido jugar eso muy bien y bueno, aquí está el resultado. Evidentemente, y un dato que yo no quisiera dejar de mencionar es que, fíjate esto, o sea, decíamos que Netflix es 14 veces más grande, pero en términos de múltiplo, está un poquito por debajo del New York Times. O sea, Ah, el New York Times evidentemente está cotizando un múltiplo único para la industria, para el segmento de medios y de noticias como tal, tanto así que está incluso por encima del múltiplo de Netflix, ¿no? Entonces, digo, simplemente termina de validar el concepto de que incluso en los segmentos que se ven más feos y más desastrosos y demás, si encuentras una fórmula, puedes terminar con algo sumamente valioso. Vámonos a las recomendaciones, Carla. De hecho, adelantándome, tú y yo coincidimos en recomendar el mismo podcast hoy, aunque diferentes capítulos. así Empieza es. tú. A ver, yo escuché la primera de Planet Money porque tú me recomendaste un capítulo que es buenísimo de por qué se anunciaban los abogados en Estados Unidos hace, yo creo que ya como un año y medio, y entonces pues, lo tengo en mi lista. Y escuché un episodio padrísimo de Chanel, de cómo Chanel demandó a The Real Real, esta plataforma de reventa de artículos de lujo eh, verificados, digamos, porque encontró que 7 de las bolsas que había vendido Chanel, o más bien, argumentó que 7 de las bolsas que había vendido de Real Real de Chanel eran falsas. Si tú ahorita buscas cuántas bolsas de Chanel hay hoy en venta en The Real Real, debe de haber unas 1,500. Entonces, imagínate el miedo que le tiene Chanel a este tipo de De plataforma. plataformas que se que con solo lograron identificar 7 y con eso armaron toda una demanda. Entonces, está súper interesante y más me hace pensar que la decisión inteligente cuando compras cualquier artículo de lujo, a mí me gustan los artículos de lujo, pero que es realmente, si tú, como yo, te crees una persona inteligente y te gusta ejercer tu inteligencia, comprarlas en retail es una no estás ejerciendo tu inteligencia total. Es algo que les he tratado de ¿cómo se dice?, de transmitir a mis hijas. No lo he logrado, ¿no? Eh, pero está buenísimo el capítulo, la verdad. Bueno, Y sí, si ya tú eras fan sigue, de The Real Real, tú ahora es sigue, el más. sigue alejando a las marcas que se quieran anunciar aquí con nosotros. Pero bueno, ándale, dale. Oye, bueno, yo de Planet Money también les quiero recomendar el último episodio que de hecho escuché hoy en la mañana y porque estoy seguro que una buena parte de esta audiencia está viviendo lo que vivo yo en la casa y es la obsesión por los squishies. Guácala. Este, Me yo dan sé que en tu asco, me casa dan como también, ñañara. Carla. No, a mí hay unos que sí me gustan, unos de los que tiene Eugenia, mi hija, como un cubo así que está como muy, pero bueno, estos juguetes que explotaron en popularidad en los últimos años y en este episodio explican un poco cómo se viralizó, pero la parte que me pareció más interesante es, entrevistan al director de una de las empresas más importantes en este segmento y explica la cadena de suministro y cómo crean todo pensando en que se les va a acabar de un momento para otro. Entonces dice, tenemos que
por un lado, tener la capacidad de que esté nuestro producto en la calle, porque explotó la demanda por 10, ¿no? En unos meses. Imagínate 10 veces más demanda, pero al mismo tiempo estamos Pasado conscientes mañana ya la que barrita de de un mantequilla momento a ya otro no va a es full. desaparecer. Entonces, ¿cómo le haces para equilibrar el estar surtiendo los canales, pero no inventariarte porque sabes que en algún momento se va a terminar? Entonces, me pareció muy interesante. Les ponemos ahí las ligas. Ya para seguir alejando a las marcas, yo siento que cada vez más no comprar y no entrar en estas fads es un acto de como rebeldía consciente. O sea, ¿para qué quieres esas chácharas? O sea, bueno, caímos en lo de los Jellycats este viaje, pero sí, no. Muy bien, Carla, mil gracias. Gracias a todos Al por contrario, escucharnos. Yo gracias soy a ti. René@whitepaper.mx. Yo soy Carla, @whitepaper.mx. Nos encanta escucharlos, nos encanta que nos manden emails. Siempre nos dan buenas ideas, buenas recomendaciones. Déjenos un comentario. Bye. Este episodio es presentado por Advisia. Quiero compartirles algo que vivimos hace poco en White Paper. Estábamos buscando a la persona que sería la Head of Growth. La realidad es que no teníamos claridad ni cuánto teníamos que pagarle a una posición así, acorde a lo que hay en el mercado. Primero publicamos la vacante nosotros y no llegaron los perfiles que buscábamos. Y entonces una persona del equipo nos recomendó trabajar con Advisia y fue lo que hicimos. El servicio de Advisia es distinto al headhunting tradicional porque no se limitan a buscarte los candidatos, sino que en nuestro caso nos ayudaron desde construir la descripción del puesto con base en lo que la empresa realmente buscaba resolver. Nos propusieron un presupuesto acorde al mercado laboral para realmente mantenernos competitivos. Y algo que me gustó mucho es que nos capacitaron a nosotros como equipo para hacer un buen trabajo en las entrevistas y hacer un proceso bastante más institucional, ¿no? Además, esto siempre ayuda, se encargan de toda la logística del proceso, con mucho cuidado que todos los candidatos se queden con un buen sabor de boca de haber pasado por una experiencia con tu empresa, ¿no? Y eso es algo importante para mí en White Paper. Si están por contratar una posición especializada para un puesto directivo, les recomiendo no hacerlo a ciegas, como estuvimos a punto de hacerlo nosotros. Visiten Advisia y agenden una llamada. Encuentren el enlace en la descripción de este episodio.